Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda. En esta ocasión haciendo nueva entrega. En esta ocasión vamos a estudiar o comentar un poco sobre la Parshat Shavuot o porción de la Parshat de la semana. Bueno, luego de haber disfrutado un poco sobre las altas fiestas como fue Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Sheminit Atzeret, justamente ayer fue en el día de Shabbat, fue el octavo día de Sukkot, ¿no? Conocido como la cuarta fiesta, o la cuarta fiesta dentro de la Torá y finalmente la celebración de Simchat Torah, de la alegría de la Torá. Bueno, en esta semana reiniciamos con la lectura de la Torá a partir del Sefer Bereshit, el libro del Génesis. Nuevamente se repite el ciclo. Este próximo sábado, este próximo Shabbat será denominado, se denomina Shabbat Bereshit dentro de la tradición judía, es decir, el sábado del comienzo, sábado del principio, con que iniciamos nuevamente la relectura anual, en este caso de toda la Torá. Así que corresponde comentar, digamos, los primeros 6 capítulos del Sefer Bereshit, del libro del Génesis, hasta el versículo 8. Hasta allí corresponde esta Parshat que se titula Parshat Bereshit. Y el Shabbat en que se va a leer públicamente la Torah en las sinagogas, se le conoce en este caso como Shabbat Bereshit. Así que bueno, este servidor acostumbra a hacer año bíblico, ¿ok? Acostumbra a hacer año bíblico en la manera como el pueblo judío pues tiene su sistema de lectura y estudio, en este caso de las escrituras. Bueno, en estos momentos vamos a hacer un comentario sobre dos pasuquín importantes. Primeramente sobre el prólogo del Sefer Bereshit, que corresponde a los 3 primeros versículos, pero en esta ocasión voy a solamente explicar algunas cosas. Aquí voy a ser un poco técnico, a lo mejor no es lo que se acostumbra, digamos, en las diversas congregaciones, especialmente cristianas. No se acostumbra a este tipo de exposición, pero bueno, voy en esta oportunidad em, a explicar ciertos detalles que contiene el texto en el manuscrito hebreo. Bueno, el primer pasuk dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Esta pasuk se ha traducido comúnmente como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en este caso me toca explicar que esta sintagma que se ha traducido en el principio no es una traducción correcta. Y aquí vamos a hacer algunas críticas a esta traducción basado en el análisis morfológico del hebreo y por supuesto realizaremos su respectivo análisis sintáctico. Por eso mencioné, vamos a ser técnicos a la hora de exponer estos versículos. En primer lugar, noten aquí esta palabra Bereshit. Bereshit lleva una preposición que es en este caso la vet con la shva, y en este caso lleva un dagesh, ¿no? Esta preposición se traduce como em y está correcto la preposición em, pero además lleva un sustantivo de género femenino. Reshit es un género femenino absoluto. Sin embargo, se ha entendido que este sintagma, este sustantivo como reshit, que se traduce principio, en realidad es un constructo. ¿Qué significa la palabra reshit? La palabra reshit, bueno, tiene otra palabra asociada que es la palabra rosh, que significa cabeza. ¿Ven? Tenemos aquí la reish, la aleph y la shim. Literalmente significa rosh, o mejor dicho, comparte raíz con la palabra rosh, que significa cabeza.
Pero la palabra reshit, que es un sustantivo de género femenino, significa en realidad primicia. Reshit es la primicia. Y primicia tiene que ver con, es utilizado en un contexto o está asociado al contexto o al uso de la actividad agrícola. Por ejemplo, cuando uno rastrea la palabra reshit en las escrituras, en este caso solamente voy a citar un texto, pero hay muchos, donde la palabra reshit está asociada a las primicias. Me voy a permitir citar, por ejemplo, el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 23, pasuk 19, donde dice, ahí está la palabra reshit, ¿ok? Reshit, bikure, admateja, tavi, vet Adonai, Eloheija, es decir, lo primero de tus primicias. Esto es interesante. La palabra bijuré, que está aquí en rojo, significa primicia, los primeros frutos. Pero reshit tiene que ver con con el primer brote. Eso es lo que significa reshit, el primer brote. El primer brote que la planta produce, a eso se le llama reshit. ¿Ok? Lo primero, el primer brote de lo que la tierra en este caso produce, o en este caso la planta, el árbol, o en este caso la planta, cualquier planta que produzca semilla o fruto, a ese primer brote se le llama en este caso reshit. Y hay otros textos más, por ejemplo el famoso Omer Reshit, que también se menciona en Levíticos 23 y otros pasukim más de la Torah. Reshit está asociado a la idea de primicia. Por eso que es una palabra de género femenino, está asociada a la primicia. Ahora, ¿cómo traduciríamos entonces esta palabra? No en el principio, esa traducción no es correcta, porque esta palabra, para decir el principio, debería tener esta palabra asociada un artículo definido, como por ejemplo la palabra hashamayim. ¿Ve? Hashamayim, este prefijo ha, esta hei y esta patah que se lee como ha, shamayim, que significa cielos, y la palabra haaretz, ese ha que está como prefijo del sustantivo de cielos y de tierra, es un artículo definido. Eso se traduce en los cielos, la tierra. Entonces, reshit, para traducirse en el principio, debiera existir en el texto un síncope, es decir, donde esta hei se aquieta y se le agrega debajo de la vav, de la bet, perdón, se le agrega debajo de la bet, se le agrega esta vocal que corresponde al artículo definido, debería leerse entonces varishoná, ¿ok? Varishoná. Pero Moisés no emplea el sintagma varishoná para decir en el principio. Así que no lleva artículo. Por ende, en un sustantivo hebreo, al carecer de un artículo definido, cuando se le hace el análisis sintáctico, se le agrega más bien un artículo indefinido que debería leerse entonces como en un principio o en un primer brote. ¿Ok? En un primer brote o en un principio o en una primicia, creó Dios los cielos, en este caso, y la tierra. Así se debe, en este caso, leer. Pero hay más. Resulta ser que este sustantivo no funciona como un sustantivo absoluto de género, aunque es el mismo género femenino, como acabamos de mencionar, sino que en realidad este sustantivo está como un sustantivo constructo. ¿Qué es un sustantivo constructo? Bueno, debido a la terminación con que esta palabra reshit culmina, lleva la taf. Eso nos indica que esta taf es un constructo. Fíjense, permítanme citar algunos textos para que ustedes puedan entender qué es un constructo. Fíjense, la palabra bereshit que se utiliza en Génesis 1:1, ¿ok? Bereshit, tal cual como está aquí,
Bereshit, ¿ok? Tal cual como está, aparece no solamente aquí, aparece en otros libros del Tanaj. Aparece, por ejemplo, tal cual Bereshit en Jeremías 26:1, cuando dice Bereshit, ¿ok? Mamlechut, Jehoiakim, Ben Hoshiahu, Melech, Yehuda, Haya, Hadavar Hase, Me'et Adonai Lemor. Esto traduce lo siguiente, Bereshit, noten, Bereshit, que quiere decir en el principio de. Eso es Bereshit. Por lo tanto, al decir en el principio de, quiere decir que este sintagma Bereshit pertenece a este otro sustantivo de género femenino. Esto pertenece, esto es poseído por otro sustantivo. Por lo tanto, cuando eso es lo que significa un constructo, pertenece, no aparece solo de manera absoluta, sino perteneciente o dependiente a. Entonces, la palabra Bereshit literalmente traduce en un principio de, en un principio de, o en una primicia de, o en un primer brote de. Eso es un constructo. Así que cuando dice Bereshit, en un principio ¿de qué? En un principio del reinado, y note que este sustantivo también está en constructo por la terminación, taf, ¿ok? Esta terminación indica un constructo. Entonces, en el principio del reinado en el principio del reinado ¿de quién? Del rey Joaquín, como se traducen en las versiones españolas, el hijo de Josías, el rey de Judá, fue esta palabra de parte de Hashem diciendo, ¿ok? Eso es lo que dice allí en Jeremías 26:1. Ahora, la palabra Bereshit también aparece en el capítulo 27, pasuk número 1, ¿ok? Donde dice Bereshit, ¿ok? Mamlechet, Jehoiakim, Jehoiakim ben Oshiahu melech Yehuda, Hayad Hadavar Hase el Yirmiyah Meet Adonai Lemor. Es decir, en una primicia o en un primer brote del reinado. En este caso se está usando la primicia en referencia al tiempo, ¿no? En los inicios del reinado, en los comienzos del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías, a Jeremías el profeta, ¿no? De parte del Señor diciendo. Y también aparece en el capítulo 28, verso 1, la palabra Bereshit como constructo. Por eso los gramáticos, los hebraístas, señalan que Bereshit, aquí en Génesis 1:1, ¿ok? Bereshit debe entenderse como un constructo. Es decir, en un principio de, y aquí donde está el problema. Aquí se complica un poco porque por lo general un sustantivo constructo debe tener otro sustantivo, ¿ok? Por lo menos un sustantivo constructo o un sustantivo absoluto. Pero resulta ser que es difícil el análisis porque tenemos acá un verbo. Y de paso, este verbo está como un verbo cal, ¿ok? Como un cal en estado perfecto, ¿eh? Que traduce como creó, ¿ok? En una primicia de creó Dios los cielos y la tierra, y eso no hace sentido, no hace sintaxis, ¿ok? A la hora de traducir. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con este constructo, con un verbo que aparece acá como un perfecto cal? Es decir, como una acción pretérita, ¿no? Creó, creó. Bueno, ahora vamos al análisis del verbo vará. Resulta ser que aquí hay una variante textual con el verbo vará, porque en los manuscritos del texto masorético de origen babilónico,
Este verbo está traducido, digamos, tiene una estructura morfológica como un verbo infinitivo que dice varó. En vez de tener esta kametz, le colocamos aquí una holem y diría varó Elohim. Y el verbo varó que aparece en los manuscritos masoréticos de origen babilónico, aquí hay una variante textual. No aparece como un verbo, como un verbo en perfecto cal, sino aparece como un infinitivo constructo, que literalmente traduce en el principio del crear, de Dios, de Elohim, ¿ok? Del poderoso. En realidad Elohim es poderoso, ¿ok? En el principio del crear del poderoso, es decir, de los cielos y la tierra. Entonces, esta primera, de hecho, la mitad del pasuk, de este pasuk que está aquí hasta Elohim, es el primer pasuk. Todo esto está en constructo, ¿ok? Está en sustantivo constructo. Así que hay una variante, solo que los masoretas, los llamados Nagdanim puntuadores de Tiberias, en este caso el texto masorético de origen tiberiense, en vez de seguir la tradición o la masora de los manuscritos del texto babilónico, cambiaron la Holem y le colocaron en este caso como una Kametz, y entonces prácticamente congelaron el texto de la creación, o en este caso la referencia a la creación, como un evento ya consumado en el pasado. Por eso dicen, en el principio creó Dios, como que ya la creación está terminada, pero en el manuscrito de origen babilónico, el texto masorético de origen babilónico que lleva el verbo infinitivo constructo, varó, eh, indica que el Eterno todavía está en la acción de crear. Es decir, y tuvo un inicio, por eso en un primer brote del crear de Dios, pero esta creación todavía sigue en proceso, sigue en proceso. Eso es lo que indica, eh, porque se le complica el panorama cuando llega entonces al capítulo 2 cuando dice fueron acabados los cielos y la tierra, ¿ok? Fueron culminados los cielos y la tierra en el día séptimo. Entonces, ¿cómo es que, cómo entonces complica aquí el verbo varó con esa declaración de Génesis 2, dando a entender que ya la creación culminó en el séptimo día? Pero hay un detalle, que en el capítulo 2, al final del verso 3, cuando menciona que el Señor cesó en el séptimo día de toda su creación, utiliza un verbo interesante que lleva un prefijo y un verbo que dice la azot, que significa todo lo que el Señor había creado para hacer la azot. Quiere decir que el Señor creó, organizó en 7 días los cielos y la tierra, pero lo organizó para hacer. Quiere decir que la creación todavía continúa, la creación requiere ser perfeccionada. Entonces, por eso que la tradición, recuerden que estos nikudot, estas vocales, no estaban en el texto antiguo. Es decir, en las lenguas semíticas no existen vocales, solamente existen consonantes. Por lo tanto, el lector hebreo que no depende de vocales puede juzgar con los tiempos de estas consonantes. Por eso que la tradición masorética de Babilonia lee en este texto como un infinitivo constructo, es decir, en un principio o en un primer brote del crear de Dios, de los cielos y la tierra. Mientras que en este caso la tradición tiberiense eh, decidieron o eligieron colocar, en vez de la Holen, colocar otra Kamet para leer entonces esto como un perfecto cal, es decir, como una acción que ya se concluyó en el pasado. Así que, en virtud de estos análisis de los textos, eh, hay debate, ¿ok? Hay debate si leer esto como un sustantivo
como un sustantivo absoluto de género femenino o leerlo como un sustantivo constructo. ¿Ok? Toda esta oración aquí en la mitad del versículo, leerlo como un constructo. Yo en lo personal me inclino a que esto en realidad en este caso, en un constructo, en un principio del crear de Dios. ¿Ok? De los cielos, ¿ok? De los cielos y la tierra. Ahora, otro punto. Y aquí donde está la perla de este comentario. Resulta ser que el verbo vará, crear, no está haciendo referencia a un crear de la nada, ¿ok? Como se habla, esta expresión fue acuñada por los teólogos medievales, creación ex nihilo. Resulta ser que esa idea, creación de la nada, creación ex nihilo, pertenece a la lógica griega, no a la lógica hebrea, porque para los hebreos la nada se refiere al caos. ¿Ok? Para los hebreos no tiene la misma connotación de la lógica griega, que la nada es donde no existe, no hay nada, no hay absolutamente nada. No así para los hebreos. Para los hebreos la nada representa el caos, y precisamente la acción vará tiene que ver con organizar el caos, transformar el caos. ¿Por qué? Porque si usted nota el pasuk nos dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaret, no está hablando de un crear de la nada, porque el Eterno, o en este caso el Poderoso, cuando crea, crea a partir del caos. Cuando la tierra, dice, Behaaret hayeta tohu babohu, es decir, la tierra estaba ya desordenada, informe, caótica y vacía. ¿Ok? Informe y vacía. Estaba en caos. ¿Ok? ¿Por qué el Eterno crea a partir del caos? Porque aquí el texto nos describe, es decir, que el verbo varana no es un crear de la nada según la lógica occidental. Por eso los teólogos medievales, teólogos occidentales al fin, ¿ok? Que tiene un esquema de pensamiento occidental basado en la lógica griega, acuñaron en su teología, especialmente Tomás de Aquino en su Suma Teológica, va a acuñar el verbo vará como una creación ex nihilo, ¿ok? Pero no es lo que el texto en este caso nos está comunicando. Resulta ser que el verbo vará es una acción a partir del caos. Es decir, es decir, dice, cuando la tierra, es decir, Elohim crea cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando la oscuridad, Behoshep al Penei Tehom, cuando la oscuridad estaba sobre la superficie del abismo, Beru Elohim Merajefet al Penei Hamayim, es decir, y brisa fuerte y una brisa poderosa, un viento poderoso se sacudía sobre la superficie de las aguas. Y aquí tenemos los primeros elementos de la naturaleza. Tenemos la tierra, tenemos el viento y tenemos el agua. ¿Ok? Claro, la teología cristiana dirá que Rúa Elohim aquí se refiere al Espíritu Santo. No. La teología judía o la exégesis judía, no tengo tiempo para demostrar cómo esta expresión Rúa Elohim, aquí este Elohim que funciona como un adjetivo atributivo, no está hablando de Dios, está hablando más bien de fuerza, de poder. Eh, no tengo tiempo para demostrar eso, pero podemos hacer un estudio, será en otra oportunidad. Estoy en deuda con ustedes, no me da tiempo porque no quiero alargar este tema, pero desde una exégesis hebrea, Ru Elohim en este contexto se refiere a brisa fuerte, a un viento poderoso que se sacudía sobre las faz de las aguas. Es decir, está describiendo el estado de caos en que estaba la tierra. Ese es el contexto, ¿ok? Es el contexto. Lo que está describiendo el contexto, que la acción de Elohim en Bará es crear u organizar la tierra a partir de su condición de caos. Por lo tanto, los profetas, especialmente el profeta Isaías, ve la acción la acción Bará, ¿ok? La acción Bará ve como una acción salvífica. Por lo tanto, el verbo crear está asociada a la idea de una redención, porque el creador, para dar vida en este mundo,
tiene primero que vencer y triunfar sobre el caos. Tiene que redimir al mundo del caos. Por eso que el profeta Yesaya conecta la idea del creador con la idea de la redención. La redención y la creación en la literatura de Isaías está en este caso combinada. Es decir, el verbo vará y el verbo geulá, es decir, crear y redimir o liberar, en este caso son dos caras de la misma moneda. Es decir, el Dios que está creando en Génesis es el Dios que está salvando al mundo del caos. Ahí está en este caso la idea. Isaías 43:1 dice, Veatá koahamar Adonai, borajá, Jacob, Yotzerja, Israel. Lo que está diciendo el texto es, y ahora así dice el Señor, tu creador, Borajá, tu creador, o Jacob, note, o Jacob, y note que la palabra baraj no tiene que ver con crear de la nada, porque el verbo bará está asociado por paralelismo, ¿ok? Está asociada por paralelismo al verbo eh, en este caso a este verbo sustantivado que aquí dice Veyotzerhat, tu formador o tu alfarero, oh Israel. La palabra yotzer significa formador o también significa, en este caso, alfarero. Por ejemplo, la cita de Isaías 64:8 que dice, tú eres, oh Hashem, tú eres nuestro Padre. ¿Ok? Tú eres nuestro Padre y nosotros el barro. Tú el yotzer, en algunas versiones traduce ese verbo yotzer, tú eres el alfarero y nosotros somos hechura de tus manos, obra de tus manos. Así que el verbo yotzer está asociada al trabajo de un alfarero y corresponde en asociación, está asociada al verbo vara. Por lo tanto, la acción del verbo vará es la acción de un alfa, nada más y nada menos que la de un alfarero. Dicho sea de paso, este verbo sustantivado comparte, que es yetzer, es la palabra que aparece también en Génesis 2:7 cuando dice, y formó Hashem Elohim al hombre del polvo de la tierra. La palabra yotzer es precisamente el formar, tiene que ver con la idea de moldear, que es el trabajo que realiza el alfarero. Por lo tanto, varaj no es un crear de la nada. Dicho sea de paso, la palabra vará se repite en Génesis 1:27 cuando dice, y creó Dios al hombre. Y por supuesto, allí Dios no crea, el poderoso no crea al hombre de la nada, lo crea a partir del polvo de la tierra. Así que el verbo vará está asociado al verbo yetzer, que significa moldear. Es decir, en este contexto, el verbo vará está asociado a una transformación de la tierra que ya preexistía, solo que preexistía en caos. Y ahora el Eterno, como alfarero, va en este caso a moldear o va a transformar la tierra, haciéndola propicia precisamente para generar en ella, en este caso, la vida. Así que el verbo vará, por un lado, está asociado a la obra de un alfarero, pero también está asociado a una obra de redención. Es decir, cuando el Eterno crea, está redimiendo al mismo tiempo. Por eso entonces Isaías 44:24 conecta la obra de la creación con la obra de redención como dos caras de una misma moneda. Y esto es posible no leyendo desde el español, esto solamente cuando leemos desde las fuentes, bebemos de la fuente, podemos llegar a estas percepciones y a estas conclusiones. Dice, Dios tu Salvador, Goaleja, bien, viene de Goel, redentor, libertador. Dios tu Salvador, noten, el que te formó desde antes que naciera, ok, el que te engendró, mejor dicho, el verbo es engendrar, desde antes que nacieras, dice, yo soy Dios, dice el creador. El verbo aquí sustantivado es la palabra oser. Oser significa hacedor, ose, perdón. Ose significa hacedor. Yo soy el hacedor, noten.
Aquí el profeta Isaías conecta la idea del hacedor, el Ose, con el Goaleja, con el Redentor, con el Goel. Entonces el Eterno redime haciendo en este caso. Entonces el Eterno redime al mundo del caos haciendo o transformando, creando, organizando este mundo para dar origen, en este caso, la vida y dar origen, en este caso, al hombre. Por eso entonces dice, el hacedor, Dios el hacedor de todas las cosas. Yo, dice, yo soy el que extiende el notej, el que extiende el cielo y afirmé o asenté la tierra sin que nadie me ayudara. O sea, según Isaías, el poderoso estuvo solo creando, de acuerdo a la tradición de Isaías. O sea que allá en Bereshit 1, Elohim, que es un sustantivo plural, que es lo curioso, pero no debe entenderse aquí como que varios crearon porque no corresponde el verbo. El verbo no es el verbo plural veru, ¿ok? Para decir crearon los dioses, sino vará o veró. Es decir, está hablando de uno. En este caso, por eso se habla de Elohim como un plural de majestad, pero refiriéndose en este caso a uno. Aquí lo dice la tradición de Isaías, sin que nadie me ayudara, yo solo, ¿ok? Estaba haciendo todas, en este caso, yo solo estaba haciendo todas estas cosas. Entonces, bueno, estos análisis es interesante y este es el contexto entonces de Isaías. Por eso que el relato de la creación se juxtapone con el relato de la salida de Abraham de Ur, en este caso con el relato del Mabul, de la inundación, y también se asocia con el relato de la salida de Abraham de Ur Kasdim, ¿ok? Y por supuesto con el relato, va a estar juxtapuesto el relato del Génesis con el relato de la salida de Egipto. Por eso la tradición, en este caso el profeta Isaías, conecta la obra de la salida de Egipto, porque allí en ese momento, según Isaías 43:1, el Eterno crea o funda o forma o moldea a Israel en el momento que el Eterno interviene en sacar a Israel de Egipto. Allí el Eterno crea a Israel, funda a Israel a la manera como Dios, o en este caso el poderoso, fundó el mundo a partir de la condición de caos en la que éste se encontraba. Así que la creación es visto como un acto de redención y un acto de redención es visto como es un acto creador. Así que igualmente sucede en la regeneración. Cuando la escritura habla del nacer del agua y del espíritu, ese nacer del agua y del espíritu está evocando precisamente a Génesis 1, donde están los elementos del agua y del espíritu como elementos de caos. ¿Okay? Cuando había caos en la vida, bueno, el nuevo nacimiento trae una regeneración, una nueva vida a partir del desorden de la vida y de la existencia y del vacío de la vida humana. Así que de esa manera el Eterno nos salva recreando en este sentido. Por eso habla de cielos nuevos y en este caso habla de tierra nueva. Yo crearé cielos nuevos y yo crearé tierra nueva. Es una redención, es un acto de salvación. Así que en toda la historia bíblica, el Eterno, en todas sus acciones, todas las acciones del Eterno son actos. En este caso son actos, hechos de salvación, actos de salvación. Ahora bien, teniendo entonces este paréntesis aquí, esta introducción apenas de este tema, a donde yo quiero realmente llegar es corregir también otra traducción, que esto ha sido un dolor de cabeza para muchos, porque para mí esta lectura no tiene ningún sentido cuando dice, y estaban los dos desnudos. Así Adán como su mujer, y no se ruborizaban. ¿Ok? Está hablando precisamente del momento en cuando el Señor declara al hombre que dejará a su padre y a su madre, por lo tanto, este se pegará en su mujer y los dos serán para una carne, levasar ejat. No dice que los dos llegarán a ser una carne, no, sino que los dos serán para una carne. Por eso que la tradición judía llama al matrimonio kiddushin, que significa santificación o consagración. El uno se consagra al otro, ¿ves? Porque los dos serán para una carne. Ahí está el principio de la monogamia.
en el texto del Génesis. Ahora bien, luego dice entonces, al culminar ese pasuk, dice, y estaban los dos desnudos, así Adán como su mujer, y no se ruborizaban. O sea, ese texto siempre a mí o sea, ese texto allí me pareció un poco, bueno, ¿y esto qué tiene que ver que si estaban desnudos? O sea, que intenta el autor resaltar la desnudez allí en el Edén, al punto que no se avergonzaban. Resulta ser, aquí yo estoy haciendo lectura de la traducción de la Septuaginta, de la versión griega, y la versión griega dice así, tal cual, estaban los dos desnudos, así Adán como su mujer, y no se avergonzaban o no se ruborizaban. La Septuaginta, la versión griega, dice así. Pero aquí yo me inclino al texto masorético porque hace más sentido. Y ya voy a explicar por qué. Aquí hay un problema de traducción también. Y vamos a aclarar qué es lo que realmente ahí el texto dice. En el texto hebreo dice, Vayhu Shenechem, y estaban ambos. Dice Arumim. Esto es lo que se traduce como desnudo. Ya vamos a corregir esa traducción. ¿Ok? Vayihu shenechem arumim hadan veisheto velo ishboshashu. Esto lo que quiere decir es, noten, y estaban ambos arumim. Adán, ¿ok? El terrenal, el terreno, en este caso el terrícola, el terrenal, y su mujer, ¿ok? Adán y su mujer, y no itboshashu. Ya vamos a explicar qué quiere decir estos dos verbos acá. Ahora, noten, luego dice el texto, ya esto es el capítulo 3, pero resulta ser que esta división, capítulo 2, capítulo 3, son divisiones artificiales posteriores de la Edad Media. En el texto hebreo aquí no hay una división, sino que hay una conexión. Esta baf funciona aquí como un conector. Está conectando el pasuk anterior frente a este nuevo pasuk. Aquí culmina el capítulo 2 según las versiones tradicionales. Y luego arranca el capítulo 3 cuando dice, Vehana hash haya arum mikol hayat hasade, ok, hasade asheras asod Adonai Elohim. ¿Qué traduce esto? Behanahash y la serpiente era astuta, Arum, de todos los animales, o era Arum, era astuta o inteligente también. Okay, prudente. La palabra Arum aparece en el libro de los Proverbios como entendido, como sabio, como prudente, como inteligente. Esas son el abanico semántico. ¿Ok? Todo el abanico semántico de la palabra Arum tiene que ver con tener cabeza, ¿no? Eh, tener entendimiento. Entonces, es decir, que la serpiente era astuta, inteligente de todos los animales del campo que hizo Hashem Elohim, que hizo, ¿ok? Eh, Asa, Adonai Elohim, que hizo el eterno, el Señor Dios, el Señor Todopoderoso. Ahora bien, la palabra Arum es el singular que traduce aquí como sabia, como prudente y astuta. Esta palabra Arum es el singular, ¿ok? Mientras que Arumim es el plural de Arum. Y aquí se traduce, aquí la palabra es Arumim en el hebreo. Es el plural de Arum. Y Arum significa prudente, inteligente, sabio, entendido. Y como rayos el traductor, bueno, lo entiendo porque a lo mejor el traductor dependió de la Septuaginta. ¿Ok? Vamos a darle el beneficio a la duda. Pero ¿por qué los traductores traducen, si se están trabajando con el texto hebreo, por qué traducen Arumim como desnudos cuando Arumim es el plural de Arum? ¿Ok? Entonces ven la importancia de manejar los idiomas bíblicos. Ustedes se están percatando porque las traducciones nos meten gatos por liebre. Y creemos que esa es la santa palabra de Dios. Son traducciones humanas, son traducciones de hombres. Y las traducciones está supeditada a la teología del traductor. Esto está el traducir allí que los hombres estaban desnudos y no se avergonzaba, eso es teología del traductor, pero no es teología bíblica.
Entonces, por eso necesitamos manejar los idiomas bíblicos para precisar la información que el texto nos está comunicando. Resulta ser que Arumín no es desnudos. Arumín significa y eran ambos entendidos, es lo que el texto está diciendo. Ambos estaban entendidos, no desnudos. Por eso yo decía, bueno, no me hace sentido eso. Porque aquí lo que se está contrastando es la sabiduría de Adán y Eva frente a la astucia o a la sabiduría de la serpiente. Entonces el texto diría sí, por eso está asociado al texto. Este baf está conectando lo anterior con lo que viene aquí en relación a la serpiente. Hay un contraste entre, los, entre la pareja, entre los primeros padres, en relación a la serpiente. Y aquí va a haber la confrontación entre la, la, la sabiduría de la serpiente frente, si eso se le puede llamar sabiduría, frente a la sabiduría de Adán y Eva, ¿ok? Respecto a lo que a ellos les ha informado. ¿Y cuál es el tema de conversación? El tema del árbol, sobre el mandamiento dados por el Eterno, ¿ok? Porque la pregunta de Satanás, mejor dicho, la pregunta de la serpiente, ¿ok? Que aquí en el relato en contexto se está tratando, es que con que Elohim os ha dicho a ustedes, de ningún árbol pueden comer, ¿ok? Ese es el tema de conversación. Ese es el tema de debate. Es decir, aquí lo que se está cuestionando es al poderoso. Se está cuestionando al poderoso. Entonces aquí hay una confrontación entre el entendimiento de los hombres respecto al mandamiento de Dios frente al sofisma de la serpiente que intenta persuadir a los hombres de despreciar, en este caso, la sabiduría que Dios a ellos les ha confiado mediante la expresión del mandamiento. Entonces aquí está el punto. Estaban entonces ambos entendidos, Adán y su mujer, y no, entonces, ¿cómo traducimos aquí este verbo que dice y no se avergonzaba? Veló Yitboshashu. ¿Qué significa este verbo? Bueno, resulta ser que el verbo bosh, es la raíz bosh, significa avergonzarse, ruborizarse, pero también significa no estar confundido. Y ya vamos a ver algunas referencias. Ya vamos a ver algunas referencias donde se emplea la raíz bosh. Por ejemplo, en el Salmo 25.3 se traduce la palabra, el verbo yevoshu como como avergonzarse. Dice, ¿quién en ti pone su esperanza? Jamás, quien en ti pone su esperanza, jamás será avergonzado. ¿Ok? Yevoshu, será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Pero en el Salmo 31.1, el mismo verbo bosh se traduce como confundir. En ti, Señor, he esperado, no sea yo confundido. ¿Ok? Aboshá. Aboshá quiere decir confundido por el siglo. En tu justicia, líbrame y quítame. Quiere decir entonces que el verbo se traduce tanto para avergonzar como para confundir. Entonces, para hacer un mejor análisis sintáctico, diríamos más bien, y estaban ambos entendidos, que en el contexto se refiere al mandamiento de Dios, al mandamiento del poderoso, sobre el árbol de la ciencia o del conocimiento de bien y mal. Ellos estaban entendidos respecto a la voluntad de Dios, Adán y su mujer, y no estaban confundidos. Eso es lo que quiere decir el texto. No estaban confundidos. Empero la serpiente, o también este baf conector, podría también traducirse, y también la serpiente era entendida de entre todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y luego entonces el relato entra en un conflicto, ¿ok? El entendimiento de nuestros primeros padres versus la inteligencia y la astucia de la serpiente, que en este caso gana la astucia de la serpiente, pues nuestros primeros padres desechan, en este caso, el temor al Eterno, que es el principio de la sabiduría,
y bueno, vinieron las consecuencias que ya todos en este caso conocemos en la historia y sobre el tema sobre el cual gira todo el conflicto cósmico. Así que bueno, mis queridos, aquí quería compartir esta enseñanza de la escritura, haciendo estas correcciones de estas traducciones y bueno, ver la importancia, ¿no?, de acercarnos al texto en su misma fuente, pues allí la información está mucho más precisada. Y a lo mejor algunos de ustedes dirán, bueno, entonces, ¿qué Biblia nosotros vamos a utilizar, mis queridos? Lo siento mucho desanimarles, pero no es sabio depender de algunas versiones. Si ustedes, lo que le puedo recomendar, si no tienen el entusiasmo de aprender idiomas bíblicos, entonces utilicen varias versiones. Aunque lamentablemente, si usted utiliza varias versiones, a veces todas pueden estar equivocadas, porque hasta ahora no he leído ninguna traducción al español que tenga esta traducción acertada sobre este pasuk que aquí en este caso habla. Estaban ambos entendidos, Adán y su mujer, y no estaban confundidos. Eso es lo que el texto en este caso nos está comunicando. Ahora, ahora, pero donde sí traduce desnudez para que vean las diferencias y no crean que aquí yo le estoy metiendo gato por liebre, que aquí es que yo estoy hablando locuras, ¿ok? Para que no crean que uno está aquí hablando locuras. Resulta ser que en el capítulo 3, verso 7, cuando dice, y abriéndose los ojos de los dos y conocieron que desnudos estaban, ahí sí es desnudez. Porque el verbo no es arumín, sino el verbo es erumín. Y erumín, que es del verbo erom, sí significa desnudo. Y cosieron hojas de higuera e hiciéronse cinturones. Entonces esto sí tiene sentido y vean la diferencia. Erumín, aquí lo que está en azul es el verbo que se utiliza en el capítulo 3, verso 7. Cuando dice estaban desnudos, el verbo es erumín. ¿Cuál es la diferencia? Con el capítulo 2, verso 25, que se traduce como entendidos. Noten, arumín. Noten la diferencia. Lo que está en rojo es lo que está en Génesis 2:25 y lo que está en azul es en Génesis 3:7. Noten la diferencia. La diferencia está en las nicudos, en las nicudot y algunas consonantes acá. Fíjense, erumín, que significa desnudos, noten las vocales. Aquí tiene es una shva, ¿ok? Tiene una shva como vocal y una kibutz, mientras que acá tiene un, eh, eh, un hatef patah, ¿ok? Y en este caso tiene una shurek, ¿ok? Hay una shurek, entonces hay una diferencia entre erumín, desnudos, y arumín, que significa sabios, entendidos o prudentes o inteligentes. Así que hay una diferencia en el texto masorético o en el texto hebreo. Así que, mis queridos, con esto les deseo para ustedes, para esta semana que inicia esta relectura del libro del Génesis, pues puedan animarse con este servidor en estudiar y estudiar la palabra de Dios y la pertinencia que ésta tiene para todos nosotros que vivimos en estos últimos tiempos, hasta que el Mesías aparezca en las nubes del cielo y que esto pueda ser pronto y en nuestros días, y digamos a ello, amén.